Hola, bienvenidos. Estamos en el cuarto programa de Design Gurú, acá en Estudio Paradiso, el primer canal de streaming que se realiza en un shopping, en el Paseo Alcorta. Y hoy tengo de invitada a una profesional que aprecio y admiro mucho, fundadora de Semois. Bienvenida Gaby López Monzo. Muy bienvenida, Hola, un placer recibirte acá en el espacio de Design Gurú, esta plataforma que conecta profesionales con empresas. Así que bueno, mejor espacio creo que no existe para que conversemos. Es cierto. ¿Cómo estás, Pía? Bueno, un placer compartir este espacio con vos. Y bueno, acá estoy para contarles un poco. Exacto. Quiero, bueno, yo conozco la historia de Semois, pero Sí. es apasionante. Vos sabés que hay un dato que seguramente vos no sepas. Ujú. Las dos venimos de una formación idéntica. ¿En serio? Sí. ¿Qué, en el derecho? Exactamente. ¡Wow! No sabía. Así es. Mirá Pero qué sorpresa. ¿viste? Yo sabía Sí. que te iba a sorprender con este dato. Somos de formación, no deformadas, sino de formación. Buena la aclaración, Muy muy buena bien. aclaración. Sí. Somos abogadas. Pero bueno, encontramos en el mundo del diseño, de la arquitectura, nuestra pasión ya hace muchos años. Sí. Me gustaría que, porque mi camino no es el importante, acá la protagonista sos vos, así que quiero que Bueno. cuentes cómo fue esa llegada al mundo del diseño. Bueno, yo creo que lo más importante en cuanto a mi exploración en esta actividad y en el mundo del diseño tiene que ver un poco con una ambivalencia que siempre tuve en mi vida de la rigidez y la estructura que me dio, en este caso, una profesión de manual, la típica, o estudias Derecho o Medicina. Sí, bueno, esa estructura con la libertad de expresión que siempre tuve y mucha creatividad en cualquier actividad que me proponía hacer, pero desde muy chica. Entonces convivían esas dos áreas permanentemente a lo largo de mi existencia. Y ejercí Derecho muchos años, con gusto, porque elegí esa profesión en forma concienzuda y la disfruté, pero creo que no sacaba lo mejor de mí. Si bien mis pasos fueron fuertes y me daba resultados positivos y crecí muchísimo como profesional, creo que al final del día me sentía insatisfecha. ¿En qué rama del derecho? Porque también eso marca un... Sí, en derecho empresario, fundamentalmente. Bien, claro. Sí he litigado, pero sí en derecho empresario, especialmente en derecho laboral. Así que bueno, tuve, como todo, algunas satisfacciones y otras no tanto, pero hablo más de un proceso interno. Sí. Y creo que ese redescubrimiento personal fue lo que me llevó al mundo en particular del diseño. Arrancó con la pintura, que lo he hecho toda mi vida, también desde muy chiquita, autodidacta, y después estudié en México, que ahora te voy a contar. Pero creo que hacía algo en mi interior, un poquito de ruido, y mis sucesivas mudanzas también me obligaron a colgar los botines como abogada y empezar una nueva etapa en mi vida. La hice en México por trabajo de mi marido, tuve que mudarme con toda mi familia y empecé a reforzar esa base. ¿Cuántos años hace que...? Y ya hará unos 15 Bien. años, tal vez un poquitito más. Pero empecé a construir bases más sólidas en cuanto a lo artístico. Fui a la Universidad de San Carlos, estudié interiorismo, reforcé todo lo que tenía que ver conmigo, sí, vinculado a la creatividad. Pintaba muchísimo, me acuerdo que era una máquina de producir obras y obras, pero en particular me metí en ese terreno de interiorismo. Y estudié y empecé a tomarle mucha pasión. Me gustó mucho. Y además trabajé en forma concomitante en México. Sí, en México, con, bueno, una idiosincrasia muy distinta a la nuestra. Una cultura diferente, muy enriquecedora, de hecho, sí. Y creo que fue un disparador muy importante para que le dé la impronta a mi marca una vez vuelta a la Argentina. ¿Que eso sucedió en qué año? 2017, creo. O tal vez un poco, vos sabés que por casualidad no tengo esas fechas muy precisas. Muy precisas. Por algo debe ser, pero bueno. Pero ahí a tu regreso fundás Semois. A mi regreso fundo Semois con todo ese bagaje de información. Claro.
y fundamentalmente la movilización de emociones que tuve en México por la cultura, por esto que hablábamos, ¿no? De su historia, de la gente, Sí, de los muy pueblitos rica mágicos, es muy rica. Muy Y lo disfruté muchísimo y creo que empecé como a marcar una hoja de ruta a seguir. No solo en la parte interior y la creatividad y el estímulo que me dio, sino también a establecer un método de trabajo, Mirá qué ¿no? interesante. Como un proceso para que esa creatividad fluya y tenga forma. Porque todos nos podemos imaginar o volar, pero el tema es que sea realizable, ¿no? Y bajar a tierra. Y hacerlo concreto. Y ni hablar cuando empecé a unir lo que es arquitectura con interiorismo, ¿no? Y arte. Arte, que siempre está presente, claro. ¿no? Esto de no olvidarnos que yo toda mi vida pinté, Claro, no por sé eso si digo. decir soy artista en ese sentido, Pero bueno, en sí. cierta medida, o sea, yo creo que todos en alguna medida somos artistas, algunos se ponen más en evidencia que en otro, pero artistas en definitiva en nuestra vida tenés somos. razón, tenés Así razón. Que sí, definitivamente. de ahí a que seamos reconocidos como artistas es otra cuestión, pero Sí, es artistas cierto. en nuestra alma hay un artista. Sí, en cada seguro. ser humano hay un artista. Seguro, coincido. Y para mí es un motor fundamental. Bueno, volviendo a la Argentina, empecé a pensar cómo pergeniar una marca, porque vos imaginate que volver a la Argentina era volver a mi mundo de abogada. Claro. De repente era reencontrarme con ese pasado que yo de alguna manera distinto. Sí lo había dejado atrás y con ya una decisión tomada. No fue fácil porque me acuerdo que mis amigos, incluso hasta mi familia más directa, me decía, pero ¿cómo? Si vos sos abogada, ¿qué necesidad tenés de dejar eso atrás cuando te estableciste? Fueron años de ejercicio de la profesión. El tema del por qué, ¿no? No sé si incluso hasta juzgar, pero me ha pasado, con lo cual tuve que ser muy fuerte en eso. Yo creo que es una característica que tengo, que voy para adelante, y estaba convencida que era lo que quería hacer y me llenaba. Entonces comencé a hacerlo por ahí un poquito más profesional, a este tema de buscar la marca. Me reuní con diseñadores, me refiero a gráficos, crear una identidad de marca, y empecé a explorar un mundo también muy atractivo e interesante, que puede identificarme. ¿Y cómo apareció el nombre Semois? Y claro, aparte, yo me iba pensando, mirá esto, venís con una impronta de una cultura mexicana que en cierta medida yo creo que en Semois está presente en esos colores tan intensos, tan vibrantes que siempre Semois, en cada espacio que yo he recorrido de Semois, están presentes esos colores vibrantes. Pero el otro lado, Semois, francés. Sí, francés. Francés, la arquitectura europea, claro. Y bueno, toda esa historia que a mí tanto me nutre y la sigo tomando sistemáticamente, ¿no? Ahora te cuento por qué. Pero yendo al nombre en particular, Semois, francés, soy yo, tenía que ver con este proceso que hicimos con los distintos profesionales que convoqué, y me decían, me acuerdo, Gaby, sos vos, la marca tiene que tener tu nombre. ¿Por qué no tu nombre? No quiero mi nombre. Porque de alguna manera yo me quería desprender de eso, ¿no? Como que tome vida propia. Eso. Tenía que ver con que tenga su propia identidad. De vos, porque no, de hecho porque sos claramente la creadora y sos tu impronta y todo, pero que la marca no seas vos. No, yo no quería ser yo. Yo quería contar una historia. Yo quería ser un instrumento pero no que tenga mi nombre. Bueno, así nació Semois. Y bueno, a partir de ahí fue una presentación en sociedad, ¿no? Qué gracioso, pero fue una presentación de mi marca y mi nueva versión. Acá está Gaby López Monzón con esta versión. A ver qué pasa. Fue bastante difícil al principio, lo tengo que reconocer. ¿En qué sentido fue difícil? Por esto que la gente me asociaba, conocida me refiero, los desconocidos claramente no, con la figura de la abogada, un poco entre belicosa, la abogada, ¿no? Que tenemos esa cuestión, esa historieta de la constante lucha y conflicto. Sí, por ahí, ¿no? Porque el abogado es como que tiene que resolver conflictos. Situaciones críticas. Entonces, yendo a mí, justamente es la antítesis de lo que soy yo. Esto es lo que me llevó a separarme. Bueno, pero porque yo detesto el conflicto. Es más, prefiero
perder antes de tener un conflicto. Entonces me Bueno. corro. Sí, yo, a ver, en el momento en que era abogada, no solo me gustaba el conflicto, sino que iba al frente y a las mediaciones, me encantaba. Claro, Pero dije al principio, descubrí que no me llenaba. claro. Porque por más que era un trabajo y uno tenía que poner ese esfuerzo para dar lo mejor, el derecho me gusta, pero no me generaba una satisfacción personal. A diferencia de esto que despertaba mis emociones y me hacía sentir viva, ¿no? Claro, porque Entonces, estás permanentemente creando ambientes, creando emociones. Mira, yo el creo- espacio en el que la gente habita, trabaja. sí, yo creo, y esto tiene que ver con un proceso creativo y casi con principios fundamentales que yo desarrollo a lo largo de mi trabajo, esto en la actualidad, ya cerrando la historia, y creo que el diseño para mí es una narrativa. Interesante. Siempre lo es a la hora de gestar un proyecto, porque sigo a mi intuición, a mi percepción, incluso hago una suerte de investigación del entorno, del contexto. Contás un Y de relato, Claro, y de la historia personal de mis clientes, Claro. de quienes me contratan. Porque no es que yo quiero que mi marca esté presente porque no. Yo trato de entender a las personas que fueron a mí, tratar de entender sus necesidades, sus deseos, su problemática y tratar de ayudar a que esa dinámica pueda fluir y dar esto que decís, el espacio donde habitan con características que los puedan identificar y que se apropien de ese mundo y esa atmósfera que les doy yo, Claro. ¿no? que no sea el espacio de Semoa para ellos, sino el de ellos creado por Semoa. Eso, tal cual, eso. Y lo de la narrativa tiene mucho que ver con contar una historia, ¿no? Esto del relato, que le da como una fuerza y una impronta que me parece muy importante que esté en cada uno de los proyectos. Hablando de contar una historia, Sí. me gustaría que me cuentes la historia que te contaste, porque esta te la tenés Sí. que haber contado A ver. a vos, ¿Mm? para esta edición de Casa Foa 2025, que está haciendo en este momento las 40 ediciones Sí. en Madero Harbor, un espacio lindísimo, Gracias. que tenemos realmente la ocasión de compartir toda esta... Y estamos cerca. Estamos cerca, exactamente. Vos creaste una atmósfera lindísima y este espacio es un espacio de hotel. ¿En qué pensaste cuando creaste ese espacio? ¿Cuál fue el relato la historia que te contaste para justamente... Yo creo que recogí mis experiencias viajando y sentirme tan bien en esos pequeños hoteles, en particular en Italia, donde el concepto de hotel boutique tiene que ver no con el tamaño solamente como nosotros estamos habituados a consumir acá en el país. Sí. El hotel boutique es el chiquitito que tiene algún yeite, pero no deja de ser eso. Y allá realmente, o al menos a los que yo pude ir, recogen más una experiencia que el hotel como alojamiento. Y eso me tocó, me gustó muchísimo y dije, ¿y por qué no? Entonces traje como un pedacito de cada uno de esos hoteles a los cuales yo elegí ir y rescaté y empecé a pensar en ese concepto, ¿no? de desarrollarlo en Casa Foa este año, pero no solo por el concepto de hotel boutique, sino plantear realmente una experiencia inmersiva, ¿no? Esa cercanía con el huésped y una atención estrictamente personalizada. Y ahí me llevó, y ya viajé, volé, Sí. a la parte más artística y lo cinematográfico, que yo amo. Totalmente. Además de la fotografía, lo cinematográfico a mí me vuelve loca. Y uno de los directores que más admiro es Wes Anderson por su estética, su simetría, su paleta de colores. Y siempre digo esto, cualquier película, en el caso del Hotel Budapest, bueno, ni hablar, pero si se hace un extracto de cualquiera de las escenas, es literalmente un cuadro. Un cuadro. Decís, no puede ser cómo este tipo piensa hasta los últimos detalles. Bueno, a mí siempre me sedujo, al igual que Almodóvar y Sí, tengo sí. algunos más, pero no solo me seduce eso, sino la emoción que transmiten los colores. Sí. Y ahí me voy a detener porque creo que el uso del color, acordate que yo pintaba, Sí, por eso te lo traje. mi pasado y no tan pasado artístico, No, para mí el color es un recurso muy importante porque me gusta movilizar.
me gusta generar como esa conexión con las emociones. Que la gente vibre. Sí, esa es la palabra adecuada. Creo que vibren cuando pisen el espacio. Claro, sí. Y que puedan conectarse tal vez con alguna emoción que yo sentía a la hora de diseñar. Por ahí no importa, pero sí que vibren, sí que les llame la atención y que fundamentalmente lo sientan, ¿sí? Esa posibilidad de la autoexpresión muchas veces, ¿no? No deja de ser un estímulo el espacio. Sí, totalmente. Y el color cuanto más. Sí, ¿verdad? sí. Y además del color, que la verdad es que yo hago mucho énfasis, es la arquitectura misma. Sí. Porque habrás visto que en mis espacios no solo yo los tomo como una caja a intervenir desde el lado de interiorista, sino también que hago un honor a la arquitectura. Sí, absolutamente, desde las alturas, desde las arcadas, realmente va generando atmósferas diferentes. O sea, uno entra a un espacio de Semois y no sale igual, sale diferente. Sí, bueno, esa es al menos la intención. En este proyecto hice mucho énfasis en eso, en los pasajes intercolumnios, en las alturas enfatizándolas con cielorrasos con curvas, claro, eso pórticos, ni hablar de la paleta de colores, pero toda esa caja arquitectónica, fíjate que es casi te diría que la esencia del espacio, porque lo demás son muebles sueltos. Sí, ¿no? sí. No, es la caja la que realmente define ese espacio. Es muy pisa fuerte. Pisa fuerte. Pisa fuerte. Y acá voy a mencionar algo que creo que me identifica y que es el eclecticismo. Amén de que muchos me dicen que soy la gran maximalista. Sí. ¿Y por qué digo eclecticismo? Porque me encanta viajar entre lo clásico y lo moderno y contemporáneo. Y que ese pasaje sea constante. Sí, yo no puedo definirte a vos en un estilo. Justamente pusiste la palabra ecléctico y creo que es la que te define. Porque en cada uno de tus espacios se entremezclan los estilos y es un estilo propio en definitiva. Sí. Bueno, vos sabés qué gracioso, porque me pasa casi siempre en las muestras que me dicen gente conocida, colegas y demás, era obvio que era tu espacio. Claro, por eso digo, o sea, uno entra y claramente está la atmósfera de Semois. Sí, y ahí me voy a acordar de un profesor de arte que tuve, ya no está con nosotros, Rómulo Sidáñez. Sí. Y me acuerdo que cuando yo le pedía en el taller que me enseñe y que me muestre cómo, ¿no? Cómo hacer tal o cual cosa o desarrollar tal o cual técnica, él me decía, no tengo nada para decirte, no porque no tengas que aprender, sino porque tenés que tratar de trabajar en tu interior para buscar un estilo propio. Y el día que la gente diga, mira, esa es Gaby López Monzón, sentite realizada y exitosa. Y me quedó eso, imagínate, de esto data hace 20 años, ¿no? Sí. Y vuelvo a la actualidad y cuando me dicen esto, yo creo que por más de que mis proyectos son únicos y son especiales creo que siempre hay un pedacito de mí en cada uno. Sí, claramente y se nota. Así es. Bueno. Gaby, realmente un placer recibirte, compartir esta conversación, esta charla contigo. Para mí es un honor enorme, sabes del cariño y el respeto que te tengo en lo personal. Sí, es mutuo. Así que para mí es un honor enorme que hayas sido parte de este nuevo programa Design Gurú en Estudio Paradiso, el primer canal de streaming en el Alcorta, el primer canal de streaming en un shopping, en el mundo. Mirá vos. Así que la verdad muy bien. Que estoy muy contenta. Bueno, un placer haber estado con vos. Por favor, gracias. Gracias.